Estaba sirviendo la cena en mi propia casa cuando mi hija Carmen gritó bien fuerte, delante de todos: «¡Mi mamá huele a orines!». Toda la mesa estalló en carcajadas. Mi yerno Alejandro aplaudió como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Mis nietos José y María, de 12 y 10 años, se rieron tanto que casi se atragantaron con la comida. Sentí mi cara arder de vergüenza, pero no dije una palabra. Solo terminé de servir con las manos temblando y me senté en silencio. A los 67 años me había convertido en el chiste de mi propia mesa. Después de criar a Carmen sola desde los 2 años de edad, trabajar doble turno para darle clases particulares y comodidades, ahora era tratada como una carga en la casa que construí con mi propio sudor. Ellos creían que no me daba cuenta de las miradas de desprecio, los susurros cuando pensaban que no los escuchaba. «La abuelita se está volviendo fastidiosa», decía María. «Se queja de todo», completaba José. Alejandro siempre estaba de acuerdo, moviendo la cabeza como si estuviera haciendo un favor enorme al tolerarme en mi propia casa. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé sola en la cocina lavando los platos y conversando bajito con Dios. «Señor, ¿qué hice para merecer esta ingratitud? ¿Será que sacrifiqué demasiado por ellos?». Las lágrimas caían en medio de la espuma del detergente, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Ya no era la misma mujer que aceptaba faltas de respeto en silencio. Durante años, nunca preguntaron de dónde venía el dinero de las cuentas, de las compras, de sus viajes. Nunca quisieron saber sobre mis ahorros, mis inversiones, lo que realmente poseía. Pero lo que no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 67 años y durante décadas he sido la mujer invisible que sostiene esta familia. Carmen nunca tuvo que preocuparse por nada porque yo siempre estuve ahí, resolviendo, pagando, sacrificándome. Cuando su papá Francisco nos abandonó, ella apenas tenía 2 años. Él se fue una madrugada, llevándose solo una maleta y dejando deudas que tardé años en pagar. Nunca más volvimos a saber de él. Carmen era muy pequeña para entender que su mundo se había derrumbado, pero yo lo entendía perfectamente. Trabajé como costurera durante el día y hacía limpieza en oficinas por las noches para juntar cada peso. Nunca le faltó nada a mi niña. Le pagué clases de inglés, de computación, universidad privada de administración. Cuando se casó con Alejandro, les di 50,000 pesos de regalo para que empezaran su vida. Cuando José nació, vinieron a vivir conmigo a la casa que había comprado años antes. Cuidé al bebé durante 2 años mientras ella se recuperaba. Cuando llegó María, hice lo mismo. Siempre fui la mujer que resolvía todo, que sostenía a todos, que se sacrificaba por los sueños ajenos. Durante estos últimos 5 años que vivieron conmigo, me convertí en la empleada doméstica gratuita de mi propia casa. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, arreglar los uniformes de los niños, hacer la comida. Carmen trabajaba medio turno en una tienda de ropa. Ganaba apenas un salario mínimo, pero vivía como si fuera rica. Alejandro había estado desempleado los últimos 8 meses desde que lo despidieron de la empresa de contabilidad, pero fingía que estaba evaluando mejores propuestas. Los dos gastaban dinero que no tenían en restaurantes, ropa de marca para los niños, paseos al centro comercial todos los fines de semana. ¿Y quién pagaba todo eso? Yo. ¿Quién cubría las cuentas de mi propia casa donde ellos vivían de favor? Yo. ¿Quién sostenía a esa familia de 4 personas? Yo, con mi pensión de 3 salarios mínimos y las inversiones que junté durante 40 años de trabajo duro. Pero ellos me veían como una carga, como algo de lo que tenían que deshacerse. La semana pasada escuché a Alejandro hablando por teléfono con su hermana. Esperanza se está volviendo insoportable. Anda cuestionando nuestros gastos, quejándose de todo. Estamos pensando en convencerla de que se vaya a vivir a un lugar más adecuado para su edad. Sería mejor para todos. Mi sangre hirvió cuando oí eso. No era tristeza, era indignación pura. Una rabia que crecía con cada humillación. Pero hay cosas que ellos no saben sobre mí. Cosas que descubrirán muy pronto. Durante todos estos años, mientras ellos vivían su vida cómoda a mis expensas, yo fui muy inteligente con mi dinero. Trabajé durante 40 años, primero como costurera,
Después conseguí un trabajo mejor en una fábrica textil donde llegué a ser supervisora. Nunca gasté en lujos, siempre ahorré, siempre invertí. Compré esta casa cuando tenía 30 años, la pagué completamente en 15 años. Tengo cuentas de ahorro, inversiones en el banco, un patrimonio que ellos nunca se molestaron en conocer. El problema es que me acostumbré a ser generosa. Cuando Carmen se casó, cuando los nietos nacieron, cuando necesitaban ayuda, yo siempre estaba ahí con mi dinero y mi trabajo. Pero la generosidad se convirtió en obligación y la obligación se convirtió en desprecio. Ahora me ven como una empleada vieja que ya no sirve, como un mueble estorboso que hay que cambiar de lugar. Ayer en la noche, después del episodio humillante de la cena, algo se rompió definitivamente dentro de mí. Me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en cada sacrificio que hice, en cada vez que me callé cuando me faltaron al respeto, en cada ocasión que puse sus necesidades antes que las mías. 45 años criando sola a Carmen, 10 años ayudándola con sus estudios universitarios, 5 años manteniéndola a ella, a su marido y a sus hijos. Y ahora me pagan con burlas y con planes para deshacerse de mí. Esta mañana desperté diferente. No con tristeza, sino con una claridad que no había sentido en años. Me levanté, hice mi café y me senté a hacer números en mi cuaderno viejo. Sumé mis ahorros, mis inversiones, el valor de esta casa, todo lo que realmente poseo. La cifra que vi me hizo sonreír por primera vez en meses. Ellos no tienen idea de lo que realmente tengo. Y no tienen idea de lo que estoy a punto de hacer. Carmen salió temprano a trabajar, como siempre. Alejandro se quedó en la casa, buscando trabajo en Internet, como siempre. Los niños se fueron a la escuela, y yo me quedé ahí, en mi cocina, planeando mi libertad. Porque eso es lo que voy a hacer. Me voy a liberar de esta familia que me ve como una carga. Me voy a liberar de esta vida donde no soy respetada ni valorada. Me voy a liberar de ser la mujer que da todo y no recibe nada a cambio. Llamé al banco y pedí cita con mi ejecutivo de cuenta, el señor Rafael, que me atiende desde hace más de 10 años. Le dije que necesitaba revisar todas mis inversiones porque estaba considerando hacer algunos cambios importantes. Me dio cita para el lunes próximo. También llamé a mi prima Guadalupe, la única familia que realmente me quiere, y le conté todo lo que estaba pasando. Se puso furiosa y me dijo que podía quedarme en su casa el tiempo que quisiera. Después llamé al licenciado Enrique, mi abogado, y le pedí una cita urgente. Le expliqué que necesitaba actualizar mi testamento porque mi situación familiar había cambiado. Me dijo que podía recibirme el martes. También empecé a buscar en Internet apartamentos pequeños para rentar, lejos de aquí, en otra colonia donde pueda empezar de nuevo, porque eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a empezar de nuevo. A los 67 años, voy a demostrarles que no soy la viejita indefensa que creen que soy. Voy a enseñarles lo que significa realmente perder a alguien que los ama. Voy a mostrarles cómo es la vida sin la mujer que siempre resolvía todo por ellos. Durante el resto de la semana, los observé con otros ojos. Alejandro se levantaba tarde, desayunaba lo que yo preparaba, se sentaba en la computadora fingiendo buscar trabajo, comía lo que yo cocinaba, veía televisión y se acostaba. Carmen llegaba cansada de la tienda, se quejaba si la comida no estaba lista, regañaba a los niños por cualquier cosa, se bañaba y se dormía. Los niños llegaban de la escuela, tiraban las mochilas en cualquier lado, comían lo que yo les servía, hacían tareas si tenían ganas, jugaban videojuegos y se iban a dormir. Ninguno de ellos se preguntaba cómo funcionaba la casa, quién pagaba la luz, el gas, el agua, la comida, los uniformes escolares, los útiles, los paseos, las salidas. Para ellos, todo eso aparecía mágicamente. La comida se hacía sola, las cuentas se pagaban solas, la ropa se lavaba sola. Y en el centro de toda esa magia estaba yo, invisible, dada por sentada, menospreciada. El viernes por la noche tuvimos otra cena familiar desastrosa. Carmen estaba de mal humor porque en la tienda habían tenido poco trabajo y eso significaba menos comisiones. Alejandro estaba frustrado porque no había encontrado nada interesante en su búsqueda de empleo. Los niños estaban inquietos porque querían ir al cine el fin de semana, pero Carmen les había dicho que no había dinero.
Yo serví la cena en silencio. Pollo guisado, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas recién hechas. Todo preparado con mis manos, con mi tiempo, con mi dinero. Me senté en mi lugar de siempre, al final de la mesa, y empecé a comer sin decir palabra. Fue entonces cuando José, mi nieto de 12 años, hizo un comentario que fue la gota que derramó el vaso. «Abuela, ¿por qué siempre comes en silencio? Pareces fantasma», dijo riéndose. María se rió también. Carmen sonrió. Alejandro ni siquiera levantó la vista del plato. En ese momento entendí que para ellos yo realmente era un fantasma, una presencia que daban por sentada, que no merecía consideración ni respeto. Terminé de comer, recogí mi plato y me fui a mi cuarto sin despedirme. Escuché que seguían riendo, probablemente del comentario de José. No me siguieron, no preguntaron si estaba bien, no se disculparon, simplemente continuaron con su vida como si nada hubiera pasado. Esa noche, acostada en mi cama, tomé la decisión final. No iba a esperar más. No iba a tolerar más humillaciones. No iba a seguir siendo el fantasma de mi propia casa. El lunes empezaría a ejecutar mi plan. El martes estaría en el despacho del abogado. Para el fin de semana, ellos sabrían lo que realmente significa perder a alguien que los amaba. Me dormí esa noche con una sensación extraña. No era tristeza, no era enojo, era paz. La paz de saber que finalmente iba a recuperar mi dignidad. La paz de saber que ya no iba a permitir que me trataran como basura. La paz de saber que muy pronto ellos descubrirían quién realmente sostenía su mundo. El sábado por la mañana desperté temprano, como siempre. Preparé el desayuno, como siempre. Limpié la casa, como siempre. Pero por dentro ya no era la misma mujer. Por dentro ya había empezado mi revolución silenciosa. Una revolución que ellos ni siquiera podían imaginar. Durante el desayuno, Carmen mencionó casualmente que había hablado con su prima Laura sobre la posibilidad de que yo me fuera a vivir con ella. Dice que tiene un cuarto extra y que le haría compañía, dijo sin mirarme a los ojos. Podríamos platicar con ella la próxima semana. Alejandro asintió con entusiasmo. Sería bueno para todos. Esperanza tendría compañía de su edad y nosotros podríamos reorganizar la casa. Este cuarto podría ser una oficina para mí. Los niños ni siquiera comentaron. Para ellos, que la abuela se fuera era simplemente otro cambio de adultos que no los afectaba directamente. Continué comiendo mi pan tostado con mermelada, sin decir palabra. Pero por dentro, estaba sonriendo. Ellos creían que me estaban organizando la vida. No sabían que yo ya había tomado el control de mi destino. Después del desayuno, salí a caminar por el barrio como hago todos los sábados. Pero esta vez, mi caminata tenía un propósito diferente. Observé las casas, las calles, la gente. Me despedí mentalmente de este lugar donde viví tantos años. Algunos recuerdos eran hermosos. Cuando Carmen era pequeña y corríamos por estas mismas banquetas. Cuando compramos helados en la esquina. Cuando la acompañé a su primer día de escuela. Pero otros recuerdos eran amargos. Las noches que trabajé hasta muy tarde para pagar esta casa. Las veces que me sacrifiqué para darle lo mejor. Los momentos en que ella me gritó siendo adolescente y yo me callé por amor. Regresé a casa con una sensación de cierre. Era hora de cerrar esta etapa de mi vida. Era hora de abrir una nueva. Una etapa donde yo fuera la protagonista de mi propia historia. No el personaje secundario de la historia de otros. El domingo por la tarde, mientras todos veían una película en la sala, me quedé en la cocina organizando papeles importantes que tendría que llevar conmigo. Acta de nacimiento, CURP, comprobantes de mis inversiones, escrituras de la casa, documentos del banco. Todo estaba en orden. Todo estaba listo para mi nueva vida. Carmen entró a la cocina para servirse agua y me vio con todos los papeles extendidos en la mesa. «¿Qué haces, ma?», me preguntó con cierta curiosidad. «Organizando algunos documentos», le respondí sin darle mayor importancia. «¿Para qué?». «Para tenerlos en orden. Nunca está de más». Se encogió de hombros y se fue. No le interesaba realmente lo que yo estuviera haciendo. Nunca le había interesado. Y muy pronto se daría cuenta de que debería haberle importado mucho más. Esa noche, antes de acostarme, me paré frente al espejo de mi cuarto y me miré fijamente. Vi a una mujer de 67 años, con el cabello canoso pero bien cuidado,
con arrugas que hablaban de años de trabajo y preocupaciones, pero también con ojos que brillaban con una determinación que no había sentido en décadas. Esperanza, me dije a mi propio reflejo, mañana comienza tu nueva vida. Mañana dejas de ser la mujer que da todo y recibe humillaciones. Mañana te conviertes en la mujer que toma el control de su destino. Me acosté esa noche sabiendo que era la última vez que dormiría en esta casa como la empleada doméstica de mi propia familia. La próxima vez que durmiera aquí, si es que volvía a hacerlo, sería como la dueña que realmente soy. O mejor aún, tal vez nunca volvería a dormir aquí. Tal vez mi nueva vida estaría en otro lugar, donde me trataran con el respeto que merezco. El lunes llegó como todos los lunes, pero para mí era el día más importante de mi vida. Era el día en que empezaba mi venganza silenciosa. Una venganza que no involucraría gritos ni peleas, sino simplemente la verdad. La verdad sobre quién realmente sostiene esta familia. La verdad sobre lo que van a perder cuando yo ya no esté aquí. Me levanté más temprano que de costumbre, preparé el desayuno como siempre y esperé a que todos se fueran. Carmen a trabajar, los niños a la escuela, Alejandro se quedó en casa como de costumbre. Pero esta vez, cuando él se sentó frente a la computadora, yo me arreglé para salir. ¿A dónde vas?, me preguntó sin mucho interés. Al banco, le respondí. Tengo algunas cosas que arreglar. Asintió distraídamente y siguió viendo la pantalla. No se imaginaba que iba al banco a poner en marcha el plan que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sentí algo que no había experimentado en años: emoción por el futuro. Por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué pasaría, pero sabía que sería algo mejor que lo que tenía. Sabía que sería algo donde mi valor fuera reconocido, donde mis sacrificios fueran recordados, donde mi dignidad fuera respetada. La primera fase de mi plan estaba a punto de comenzar, y ellos no tenían la menor idea de lo que se les venía encima. El autobús llegó, subí y me senté junto a la ventana. Mientras veía pasar las calles de mi colonia, me despedí mentalmente de la mujer que había sido durante tantos años. La mujer sumisa, la mujer sacrificada, la mujer invisible. Esa mujer se quedaba atrás. La mujer que llegaba al banco esa mañana era diferente. Era una mujer con un plan, con recursos, con determinación. Era una mujer que ya no tenía miedo de defender su propia dignidad. Era una mujer lista para demostrarle al mundo y especialmente a su familia de qué estaba hecha realmente. Y lo mejor de todo, ellos no verían venir lo que estaba a punto de pasar. Llegué al banco a las 9 de la mañana en punto. El señor Rafael me recibió con la sonrisa amable de siempre, pero cuando le expliqué la situación, su expresión cambió completamente. Me escuchó con atención mientras le contaba cómo mi familia me trataba, cómo daban por sentado mi dinero y mi trabajo, cómo planeaban deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Señora Esperanza, me dijo moviendo la cabeza con tristeza, lamentablemente casos como el suyo son más comunes de lo que se imagina. Muchos adultos mayores sufren este tipo de abuso económico y emocional por parte de sus propias familias. Sus palabras me confirmaron que no estaba loca, que no estaba exagerando. Lo que me pasaba tenía nombre: abuso. Rafael me ayudó a revisar todas mis cuentas. Cuando vio los números, se quedó impresionado. Señora, usted tiene un patrimonio considerable. Sus inversiones han crecido muy bien todos estos años. Tenía razón. Entre mis ahorros, mis certificados de depósito y las inversiones que había hecho durante décadas, tenía casi 200,000 pesos. Además, mi casa estaba completamente pagada y valuada en al menos 300,000 pesos más. Quiero proteger mi dinero, le dije con firmeza. Quiero que mi familia deje de tener acceso a mis recursos. Rafael asintió y me explicó los procedimientos. Cancelamos inmediatamente el débito automático que Alejandro usaba para pagar las cuentas de la casa con mi dinero. También cancelamos la tarjeta adicional que Carmen había estado usando durante años. A partir de hoy, me explicó, solo usted podrá mover su dinero. Pero lo más importante fue cuando decidimos transferir una parte considerable de mis inversiones a otro banco, una institución donde abrimos una cuenta nueva que solo yo conocería. Es una medida de protección adicional, me explicó Rafael. Así,
Incluso si alguien intentara presionarla o manipularla, sus recursos principales estarán a salvo. Salí del banco sintiéndome como una mujer nueva. Por primera vez en años, había tomado una decisión importante sin consultarle a nadie, sin pedir permiso, sin considerar primero las necesidades de otros. Había actuado pensando únicamente en mi bienestar y mi futuro. Mientras esperaba el autobús de regreso, reflexioné sobre mi vida. Recordé cuando tenía 20 años y trabajaba en la fábrica textil. Era una mujer joven, llena de sueños, con un novio que me prometía el mundo. Francisco era guapo, trabajador, me hacía reír. Cuando me propuso matrimonio, pensé que había encontrado mi felicidad para siempre. Los primeros años fueron buenos. Francisco trabajaba en una empresa de construcción. Yo seguía en la fábrica. Juntamos dinero para comprar esta casa. Planeamos nuestro futuro. Soñamos con los hijos que tendríamos. Cuando Carmen nació, me sentí la mujer más feliz del mundo. Era una bebé hermosa, tranquila, que dormía bien y comía bien. Francisco la adoraba, la cargaba durante horas, le cantaba canciones. Pero algo cambió cuando Carmen cumplió 2 años. Francisco empezó a llegar tarde del trabajo, a veces con olor a alcohol. Decía que tenía muchas presiones, que el trabajo estaba difícil, que necesitaba relajarse con los compañeros. Yo lo creía, lo consolaba, le preparaba sus comidas favoritas, trataba de hacer que nuestra casa fuera su refugio. Una noche llegó borracho y muy alterado. Me gritó que se sentía atrapado, que éramos una carga para él, que no había firmado para estar encerrado toda la vida. Carmen estaba llorando en su cuarto por los gritos, y yo traté de calmarlo. Le dije que podíamos hablar al día siguiente, cuando estuviera más tranquilo. Al día siguiente, Francisco se levantó muy temprano antes de que Carmen y yo despertáramos. Cuando bajé a preparar el desayuno, encontré una nota en la mesa de la cocina. Esperanza, necesito tiempo para pensar. No sé cuándo vuelvo. Cuida bien a Carmen, Francisco. Esperé una semana, después 2, después un mes. Nunca regresó, nunca llamó, nunca mandó dinero. Simplemente desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Dejó algunas deudas que yo tuve que pagar y recuerdos amargos que tardé años en superar. De pronto me convertí en madre soltera a los 23 años, con una niña pequeña y una casa que todavía estaba pagando. Pero no me dejé vencer. Conseguí un segundo trabajo, limpiando oficinas por las noches. Los fines de semana cosía ropa para vender. Cada peso que ganaba lo invertía en Carmen o en la casa. Carmen era una niña muy inteligente, pero también muy demandante. Quería lo mismo que tenían sus compañeras de clase: zapatos bonitos, útiles de marca, fiestas de cumpleaños elaboradas. Yo me sacrificaba para dárselo todo. Trabajaba turnos dobles, me saltaba comidas para que ella pudiera comer mejor. Me ponía la misma ropa durante años para poder comprarle ropa nueva. Cuando Carmen cumplió 15 años, organicé una fiesta que me costó el equivalente a 3 meses de mi sueldo. Renté un salón, contraté música, mandé a hacer un vestido hermoso. Ella se veía como una princesa esa noche, y yo me sentía la madre más orgullosa del mundo. Todos sus amigos comentaban qué fiesta tan elegante, qué vestido tan bonito, qué afortunada era Carmen. Pero al día siguiente, mientras recogíamos los regalos, Carmen me dijo algo que me dolió profundamente. Mamá, ojalá hubiera tenido un papá para mi fiesta. Todas mis amigas bailaron el vals con su papá, y yo tuve que bailar contigo. Se sintió raro. Traté de explicarle que había hecho lo mejor que pude, que su papá había tomado la decisión de irse, que no era culpa de ninguna de las dos. Pero ella siguió insistiendo en que nuestra familia estaba incompleta, que le daba pena explicarle a la gente por qué no tenía papá. Esos comentarios me motivaron a trabajar aún más duro. Quería compensar la ausencia de Francisco siendo la mejor madre posible. Pagué por clases particulares de inglés para Carmen, cursos de computación, todo lo que pudiera darle ventajas en la vida. Cuando llegó el momento de la universidad, ella quería estudiar administración en una escuela privada muy cara. Mamá, me dijo, todas mis amigas van a ir a universidades buenas. No quiero quedarme atrás. Revisé mis ahorros y me di cuenta de que tendría que trabajar turnos extras durante 4 años para pagar su educación. Pero lo hice sin quejarme. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana, vendiendo productos de belleza de puerta en puerta.
Durante esos 4 años universitarios, casi no tuve vida propia. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba en la fábrica hasta las 2 de la tarde, llegaba a casa a hacer la comida y los quehaceres, salía a limpiar oficinas de 6 a 10 de la noche, y los sábados y domingos vendía cosméticos caminando por las colonias. Carmen, mientras tanto, vivía como una estudiante típica. Iba a fiestas, salía con amigas, tenía noviecitos, se compraba ropa con el dinero que yo le daba para sus gastos. Nunca se ofreció a trabajar medio tiempo para ayudar con sus gastos. Nunca consideró estudiar en una universidad pública más barata. Nunca se preguntó cómo yo conseguía el dinero para mantener su estilo de vida. Cuando se graduó, organizamos otra fiesta, más pequeña que la de 15 años, pero igual de cara proporcionalmente. Carmen invitó a todos sus compañeros de universidad, a algunos maestros, a las familias de sus amigas. Yo trabajé durante semanas preparando toda la comida, decorando la casa, asegurándome de que todo fuera perfecto. En su discurso de agradecimiento esa noche, Carmen habló de sus logros, de sus planes futuros, de lo orgullosa que estaba de haberse graduado. Agradeció a algunos maestros, a sus amigos, a su novio de ese momento. Al final, casi como si se le hubiera olvidado, agregó: y gracias a mi mamá, que me apoyó durante la carrera. Me apoyó, como si hubiera sido algo pequeño, algo casual, como si no hubiera sacrificado mi salud, mis relaciones, mi tiempo libre, mis propios sueños para hacer posible ese momento. Pero me callé, sonreí y seguí sirviendo a los invitados. Poco después de graduarse, Carmen empezó a trabajar en la tienda de ropa donde sigue hasta ahora. También empezó a salir más en serio con Alejandro, un contador joven que había conocido en la universidad. Alejandro venía mucho a la casa, cenaba con nosotras, se quedaba a ver películas. Era educado conmigo, pero siempre noté cierta distancia, como si yo fuera la suegra que hay que tolerar. Cuando Carmen me anunció que se iba a casar, me dio mucha alegría, pero también mucho miedo. Alegría porque veía a mi hija feliz, enamorada, construyendo su propia familia. Miedo porque me daba cuenta de que me iba a quedar sola en esta casa después de haber dedicado toda mi vida a cuidar a otra persona. Mamá, me dijo Carmen un día mientras planeábamos la boda, Alejandro y yo hemos estado pensando. Después de casarnos, nos gustaría quedarnos aquí contigo un tiempo, mientras juntamos dinero para nuestra propia casa. ¿Te parece bien? Por supuesto que me pareció bien. La idea de no quedarme sola me aliviaba enormemente. Además, Carmen seguía siendo mi bebé, mi única familia. Tenerla cerca me hacía sentir útil, necesaria. Para la boda, saqué todos mis ahorros nuevamente. Pagué el vestido, el salón, la comida, la música, las flores. Carmen quería que fuera una boda elegante, digna, como ella decía. Alejandro no contribuyó mucho económicamente porque decía que estaba empezando su carrera y necesitaba guardar dinero para su futuro. La boda fue hermosa. Carmen se veía radiante. Alejandro muy guapo en su traje. Bailaron su primera canción como esposos mientras yo los observaba desde mi mesa, sintiéndome orgullosa, pero también nostálgica. Mi niña ya no era solo mía. Ahora tenía que compartirla con otro hombre, con otra familia. Después de la luna de miel, Carmen y Alejandro se mudaron a mi casa temporalmente. Trajeron algunas de sus cosas y se instalaron en el cuarto que había sido de Carmen cuando era soltera. Yo acomodé mis cosas para hacerles espacio, cambié mis rutinas para adaptarme a sus horarios, modifiqué mis hábitos para que ellos se sintieran cómodos. Al principio todo fue bien. Yo cocinaba, ellos comían, yo limpiaba, ellos ensuciaban, yo pagaba las cuentas, ellos vivían. Era como cuando Carmen era estudiante, pero ahora con Alejandro incluido. Me sentía útil nuevamente, necesaria para la felicidad de mi hija. Pero cuando Carmen se embarazó de José, las cosas empezaron a cambiar. El embarazo la puso muy sensible, muy demandante. Quería comidas especiales a horas específicas. No soportaba ciertos olores. Necesitaba que la casa estuviera completamente silenciosa cuando ella quería descansar. Alejandro trabajaba tiempo completo, así que toda la responsabilidad de cuidar a Carmen embarazada cayó sobre mí. Dejé mi trabajo de limpieza nocturna para estar disponible para Carmen las 24 horas.
Dejé de vender productos de belleza los fines de semana para acompañarla a sus citas médicas. Mi vida se organizó completamente alrededor de su embarazo, de sus necesidades, de sus antojos. Cuando José nació, me convertí en la niñera de tiempo completo. Carmen había tenido un parto difícil y necesitaba reposo. Alejandro tenía que trabajar para mantener a su nueva familia. Así que yo me hice cargo del bebé. Lo alimentaba, lo bañaba, lo cuidaba cuando lloraba por las noches, lo llevaba al doctor cuando se enfermaba. Durante los primeros 2 años de vida de José, prácticamente yo fui su madre principal. Carmen se recuperó del parto, pero se había acostumbrado a que yo me hiciera cargo de todo. Cuando regresó al trabajo medio tiempo, yo seguí cuidando al niño. Cuando ella llegaba cansada, yo ya había alimentado al bebé, lo había bañado, lo había puesto a dormir. José aprendió a decir mamá antes que abuela, pero prácticamente a mí me veía como su mamá. Yo era quien lo consolaba cuando lloraba, quien lo alimentaba cuando tenía hambre, quien jugaba con él cuando estaba aburrido. Carmen era más como una hermana mayor que llegaba a visitarlo ocasionalmente. Cuando María nació 3 años después, la situación se repitió exactamente igual. Carmen tuvo otro embarazo difícil, otro parto complicado, otra recuperación larga. Y yo, otra vez, me convertí en la cuidadora principal de los 2 niños. Para entonces, la situación económica de Carmen y Alejandro no había mejorado. Carmen seguía trabajando medio tiempo en la tienda, ganando muy poco. Alejandro había cambiado de trabajo varias veces, siempre buscando mejores oportunidades que nunca llegaban. Sus ingresos juntos apenas cubrían sus gastos personales: ropa, salidas, gasolina para el auto que Alejandro había comprado a crédito. Todas las cuentas de la casa las seguía pagando yo: luz, agua, gas, teléfono, cable, internet. Toda la comida la compraba yo. Toda la ropa de los niños la pagaba yo. Todos los gastos médicos, escolares, de entretenimiento, corrían por mi cuenta. Pero ellos actuaban como si fuera lo más natural del mundo. Nunca me preguntaron si podía permitirme mantener a 5 personas con mi pensión. Nunca se ofrecieron a buscar trabajos mejor pagados para contribuir más. Nunca consideraron mudarse a su propia casa para aliviar mis gastos. Simplemente asumieron que yo siempre estaría ahí, pagando todo, resolviendo todo, sacrificándome por ellos. Y yo lo permití porque creía que eso era amor. Creía que eso era lo que hacían las madres buenas, las abuelas buenas. Creía que mi valor como persona dependía de cuánto pudiera dar, de cuánto pudiera sacrificarme, de cuánto pudiera soportar. Pero durante estos últimos meses, mientras ellos planeaban deshacerse de mí, mientras me trataban como una carga, mientras se burlaban de mí en mi propia mesa, me di cuenta de que lo que yo había creído que era amor, en realidad era abuso. Lo que yo había creído que era una familia unida, en realidad era una relación parasitaria donde yo daba todo y ellos tomaban todo. Regresé a casa esa tarde sintiéndome diferente. No era la misma mujer que había salido por la mañana. Era una mujer que había tomado el control de su dinero, que había protegido su patrimonio, que había dado el primer paso hacia su libertad. Alejandro seguía en la computadora cuando entré. «¿Cómo te fue en el banco?», me preguntó sin mucho interés. «Bien», le respondí. Arreglé algunas cosas que tenía pendientes. No tenía idea de que las cosas que había arreglado cambiarían su vida para siempre. No tenía idea de que acababa de perder el acceso al dinero que había estado gastando libremente durante años. No tenía idea de que su vida cómoda y sin responsabilidades estaba a punto de terminar. Esa noche, durante la cena, los observé con otros ojos. Carmen se quejó de que en la tienda había tenido muy pocas ventas. Alejandro comentó que había visto algunas ofertas de trabajo interesantes, pero que todavía no se decidía por ninguna. Los niños hablaron de sus clases, de sus amigos, de las cosas que querían para su cumpleaños que se acercaba. Nadie me preguntó cómo había estado mi día. Nadie notó que había salido arreglada, como si fuera a una cita importante. Nadie se interesó en lo que había hecho durante las horas que estuve fuera de casa. Para ellos, yo era invisible excepto cuando necesitaban algo. Después de la cena, mientras lavaba los platos, Carmen se acercó a mí con una sonrisa que ahora reconocía como manipuladora. «Mamá», me dijo con voz melosa,
Platiqué con mi prima Laura hoy. Dice que está muy emocionada con la idea de que te vayas a vivir con ella. Podríamos ir a visitarla el próximo fin de semana para que veas su casa y conversen sobre los detalles. ¿Qué detalles?, le pregunté sin dejar de lavar. Pues, ya sabes, cómo se van a organizar con los gastos, las responsabilidades de la casa, ese tipo de cosas. Los gastos. Por supuesto. Ellos querían deshacerse de mí, pero querían asegurarse de que yo siguiera pagando mi propia manutención en otro lugar. Querían liberarse de mi presencia, pero no de mi dinero. Carmen, le dije volteándome a verla, tú y Alejandro han pensado cómo van a manejar los gastos de esta casa cuando yo ya no esté. Se quedó callada por un momento, claramente sorprendida por la pregunta. Bueno, tartamudeó. Supongo que tendremos que organizarnos. Alejandro va a conseguir un trabajo mejor, y yo podría aumentar mis horas en la tienda. ¿Ya tienes el trabajo mejor?, le pregunté a Alejandro, que había estado escuchando nuestra conversación desde la sala. Estoy en proceso, respondió con esa vaguedad que ya conocía tan bien. Hay varias posibilidades muy prometedoras, como las que había estado evaluando durante los últimos 8 meses, como las que siempre aparecían cuando alguien cuestionaba por qué no trabajaba, pero que nunca se materializaban en empleos reales. ¿Y las cuentas de la casa?, insistí. ¿Quién las va a pagar mientras consiguen esos trabajos mejores? Carmen y Alejandro se miraron incómodos. Era obvio que no habían pensado en esos detalles prácticos. Habían planeado deshacerse de mí, pero no habían planeado cómo iban a sobrevivir sin mí. Bueno, dijo Carmen finalmente, supongo que tendremos que encontrar una solución. Una solución, como si fuera un problemita menor que se resolvería mágicamente. Como si el dinero que había estado manteniendo a esta familia durante años fuera a seguir llegando de alguna fuente misteriosa. Me fui a mi cuarto esa noche sonriendo para mis adentros. Ellos creían que se estaban deshaciendo de un problema. No sabían que se estaban deshaciendo de la solución a todos sus problemas. Y muy pronto lo descubrirían de la manera más dolorosa posible. El martes por la mañana me levanté con una energía que no había sentido en años. Era el día de mi cita con el licenciado Enrique, y sabía que después de esa reunión no habría vuelta atrás. Me arreglé con especial cuidado, me puse mi vestido azul marino, el que había comprado para la graduación de Carmen y que desde entonces guardaba para ocasiones especiales. Esta definitivamente era una ocasión especial, el día en que tomaría el control absoluto de mi vida. Carmen se fue temprano al trabajo, como siempre. Los niños salieron corriendo hacia la escuela después de desayunar lo que yo les preparé, como siempre. Alejandro se instaló frente a la computadora con su café, fingiendo buscar trabajo, como siempre. Todo parecía normal, rutinario, predecible. Ellos no tenían idea de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. «Voy a salir», le anuncié a Alejandro. «Tengo una cita con el abogado». Levantó la vista de la pantalla con curiosidad. «¿El abogado? ¿Para qué necesitas un abogado?» «Para actualizar algunos documentos», respondí vagamente. «Cosas de mi edad». Asintió distraídamente. Ya había vuelto su atención a la computadora. No le interesaba realmente lo que yo fuera a hacer. Nunca le había interesado. Pero hoy, su falta de curiosidad trabajaba a mi favor. El despacho del licenciado Enrique estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien conservado. Lo conocía desde hacía más de 15 años. Había sido él quien me ayudó con los trámites de la casa y con algunos asuntos legales menores a lo largo de los años. Era un hombre serio, profesional, pero también comprensivo. Cuando le expliqué mi situación, su expresión se volvió grave. «Señora Esperanza», me dijo después de escuchar toda la historia, «lo que me está contando es muy preocupante. Su familia está abusando económicamente de usted y, por lo que veo, también psicológicamente». Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. No estaba loca, no estaba exagerando. Lo que me estaba pasando era real, tenía nombre y tenía soluciones legales. «Quiero protegerme», le dije con firmeza. «Quiero asegurarme de que mi patrimonio esté seguro, sin importar lo que pase con mi familia». El licenciado Enrique me explicó varias opciones. Podíamos crear un testamento nuevo, donde yo especificara exactamente cómo quería que se distribuyeran mis bienes. Podíamos establecer un fideicomiso que protegiera mis propiedades.
Podíamos redactar documentos que declararan mi plena capacidad mental para tomar decisiones sobre mi patrimonio. También, me dijo con cuidado, debemos considerar la posibilidad de que su familia trate de declararla incompetente mentalmente para tomar el control de sus bienes. Desafortunadamente, es una táctica común cuando los adultos mayores deciden proteger su patrimonio. Esa posibilidad me asustó, pero también me motivó a actuar más rápido. Decidimos redactar inmediatamente un documento legal donde yo declaraba mi plena capacidad mental y mi derecho a disponer de mis bienes como considerara conveniente. También actualizamos mi testamento completamente. ¿A quién quiere dejar su herencia?, me preguntó el licenciado. Esa era la pregunta que había estado evitando enfrentar. Durante años, había asumido automáticamente que todo sería para Carmen y los niños. Pero después de las humillaciones recientes, después de descubrir sus verdaderos sentimientos hacia mí, ya no estaba segura. Necesito tiempo para pensarlo, le dije. Por ahora, quiero que el testamento anterior quede cancelado. Haré uno nuevo cuando haya tomado mi decisión final. El licenciado asintió comprensivo. Mientras tanto, sus bienes estarán protegidos. Nadie podrá tomar decisiones sobre su patrimonio excepto usted. Salí del despacho sintiendo como si hubiera bajado una carga enorme de mis hombros. Por primera vez en décadas, yo tenía el control absoluto sobre mi vida y mi dinero. Ya no era la mujer que daba todo sin cuestionar, que se sacrificaba sin límites, que aceptaba humillaciones por amor. Mi siguiente parada fue una agencia inmobiliaria que había encontrado en Internet. Quería ver apartamentos para rentar, lugares donde pudiera empezar mi nueva vida, lejos de la familia que me veía como una carga. La agente, una mujer joven llamada Patricia, me mostró varias opciones. El primer apartamento era demasiado pequeño, el segundo estaba en una zona que no me gustó, pero el tercero fue perfecto. Era un departamento de 2 recámaras en un edificio tranquilo, habitado principalmente por personas de mi edad. Tenía una cocina funcional, una sala cómoda, y desde la ventana se veía un parque donde había bancas y árboles. «Es perfecto», le dije a Patricia. «¿Cuándo podría mudarme?» «Si me da el depósito hoy, podría entregarle las llaves mañana mismo», me respondió con una sonrisa. Sin dudarlo, saqué mi chequera y le hice el pago. 2 meses de depósito más el primer mes de renta. Era una cantidad considerable, pero tenía los recursos. Por primera vez en años, gastaba mi dinero en algo para mí, solo para mí. «¿Necesita ayuda con los muebles?», me preguntó Patricia. «Sí», le respondí. «Voy a empezar completamente de nuevo». Me dio el nombre de una tienda donde vendían muebles económicos, pero de buena calidad. Pasé el resto de la tarde eligiendo lo esencial: una cama matrimonial, un ropero sencillo, una mesa con 2 sillas, un refrigerador pequeño, una estufa básica. No necesitaba lujos, solo funcionalidad y comodidad. Los muebles serían entregados al día siguiente por la tarde. Para entonces, yo ya estaría instalada en mi nueva vida. La emoción que sentía era indescriptible. Era como si hubiera estado durmiendo durante años y finalmente estuviera despertando. Regresé a casa a media tarde. Alejandro seguía en la computadora, como si no se hubiera movido de ahí en todo el día. Los niños habían llegado de la escuela y estaban viendo televisión en la sala. Todo exactamente igual que siempre. «¿Cómo te fue?», me preguntó Alejandro distraídamente. «Muy bien», le respondí. Arreglé todo lo que necesitaba arreglar. No tenía idea de que lo que había arreglado incluía un lugar nuevo para vivir, protección legal para mi patrimonio y el primer paso hacia mi independencia total. Esa noche preparé la cena como siempre, pero con una diferencia. Sabía que era una de las últimas veces que lo haría para ellos. Hice pollo con mole, arroz, frijoles, tortillas calientes, una cena abundante, sabrosa, preparada con el cuidado de siempre. Pero ahora lo hacía como despedida, no como obligación. Durante la cena, Carmen comentó casualmente algo que me confirmó que había tomado la decisión correcta. «Mamá», me dijo mientras masticaba, «platiqué con mi prima Laura otra vez. Está muy emocionada con que te vayas a vivir con ella. Dice que le va a venir muy bien la ayuda económica que le vas a dar». Ahí estaba, la verdad desnuda. No querían que me fuera a vivir con Laura por mi compañía o mi bienestar.
Querían que me fuera para que les dejara libre la casa, pero también querían asegurarse de que siguiera siendo útil económicamente para alguien más. ¿Ayuda económica?, pregunté haciéndome la desentendida. Bueno, sí, respondió Carmen como si fuera obvio. Laura no te va a mantener gratis. Tendrás que contribuir con los gastos de su casa, igual que contribuyes aquí. Contribuir con los gastos. Como si los últimos 5 años hubiera sido yo quien contribuía con una parte, no quien pagaba absolutamente todo. Como si mi dinero fuera una contribución opcional, no el sostén completo de esta familia. ¿Y ustedes cómo van a manejar los gastos cuando yo ya no esté?, pregunté nuevamente. Esta vez fue Alejandro quien respondió. Ya te dijimos que estamos trabajando en eso. Conseguiré algo bueno muy pronto. ¿Cuándo exactamente?, insistí. Se puso incómodo. Estas cosas toman tiempo, Esperanza. No se puede apurar la búsqueda de un buen empleo. 8 meses sin trabajar, y todavía hablaba de no apurar la búsqueda. 8 meses viviendo de mi dinero, comiendo mi comida, usando mis servicios, y aún tenía el descaro de hablar de tomarse su tiempo. Y mientras tanto, seguí preguntando. Carmen y Alejandro se miraron incómodos otra vez. Era obvio que esperaban que siguiera manteniendo la casa incluso después de irme, o que de alguna manera el dinero siguiera llegando mágicamente para cubrir sus gastos. Bueno, dijo Carmen finalmente, supongo que podríamos pedir un préstamo hasta que Alejandro consiga trabajo. ¿Un préstamo? ¿Con qué garantía? ¿Con qué ingresos para pagarlo? ¿Con qué plan financiero? Pero eso no importaba. Lo importante era que yo desapareciera de sus vidas para que pudieran seguir viviendo cómodamente sin tener que verme, escucharme o tolerarme. Me retiré a mi cuarto temprano esa noche. Tenía mucho que hacer. Abrí mi closet y empecé a sacar la ropa que realmente necesitaba. No mucha. Algunos vestidos cómodos, ropa interior, zapatos básicos, mi suéter favorito. El resto se podía quedar. En mi nueva vida no necesitaba tantas cosas. También separé mis documentos importantes: actas de nacimiento, CURP, documentos del banco, pólizas de seguros, escrituras de la casa. Todo lo que necesitaría para mi independencia. Los guardé en una bolsa especial que mantuve escondida debajo de mi cama. Después saqué una maleta vieja que tenía guardada en el closet y empecé a empacar discretamente. Solo lo esencial. No quería que notaran movimientos extraños en la casa. Mi plan era salir muy temprano, antes de que despertaran, y dejar todo arreglado para cuando se dieran cuenta. Mientras empacaba, encontré fotografías viejas que me hicieron reflexionar. Carmen de bebé en mis brazos, sonriendo. Carmen en su primer día de escuela, con su uniforme nuevo. Carmen en su graduación de universidad, orgullosa con su diploma. Carmen en su boda, radiante con su vestido blanco. En todas esas fotos, yo estaba ahí, sosteniendo, acompañando, celebrando, apoyando. Siempre presente, siempre disponible, siempre dando. Pero en ninguna de esas fotos yo era la protagonista. Siempre era el personaje secundario en la historia de otra persona. Decidí llevar solo una fotografía, una donde aparecía yo sola, tomada hace unos años en mi cumpleaños. En esa foto yo estaba sonriendo genuinamente, se me veía tranquila, en paz. Era la mujer que quería volver a ser, una mujer que vivía para sí misma, que se valoraba, que encontraba alegría en su propia existencia. Cerca de la medianoche, escuché que toda la familia ya se había acostado. Era el momento perfecto para hacer mi última tarea de la noche. Bajé sigilosamente a la cocina y escribí una carta. No un simple recado, sino una carta explicando mis razones, mis sentimientos, mis decisiones. Carmen, Alejandro, José y María. Escribí con letra cuidadosa. Durante años he vivido para ustedes. He trabajado para ustedes. Me he sacrificado por ustedes. He puesto sus necesidades antes que las mías. Creía que eso era amor, pero ahora entiendo que me convertí en una persona invisible en mi propia casa. Ayer escuché sus planes para deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Me han tratado con desprecio. Se han burlado de mí. Han dado por sentado que siempre estaría aquí para resolver sus problemas y pagar sus cuentas. Pero se equivocaron. He decidido irme a vivir sola, a un lugar donde pueda tener la paz y el respeto que merezco. Esta casa es mía, pero ustedes pueden quedarse en ella por un mes más para que se organicen.
Después de eso, tendrán que encontrar otro lugar donde vivir. No voy a seguir pagando las cuentas de esta casa. No voy a seguir manteniendo a una familia que me ve como una carga. No voy a seguir siendo la mujer invisible que da todo y recibe humillaciones. Alejandro, tienes un mes para conseguir un trabajo real y empezar a mantener a tu familia. Carmen, puedes aumentar tus horas de trabajo o buscar un empleo mejor pagado. José y María van a aprender lo que significa tener responsabilidades y valorar a las personas que los aman. Tal vez algún día entiendan el daño que me hicieron. Tal vez algún día aprendan a valorar lo que tenían. Pero para entonces, yo ya estaré viviendo la vida que merezco, rodeada de personas que me respeten y me valoren. No me busquen. Cuando estén listos para tratarme con el respeto que merezco, yo decidiré si quiero volver a tener contacto con ustedes. Con amor, pero sin sumisión, Esperanza. Dejé la carta en la mesa de la cocina, junto con las llaves extras de la casa y una lista detallada de todas las cuentas que tendrían que pagar. Luz, agua, gas, teléfono, cable, internet. Desde el próximo mes, todo eso sería responsabilidad de ellos. También dejé información sobre los pagos que tenían pendientes. La mensualidad del auto de Alejandro, las colegiaturas de los niños, los seguros médicos, los servicios que daban por sentado. Por primera vez en 5 años, tendrían que enfrentar la realidad de cuánto costaba realmente mantener su estilo de vida. Subí a mi cuarto y terminé de empacar. Una maleta con ropa básica, una bolsa con documentos importantes, un morral pequeño con algunas cosas sentimentales. Eso era todo lo que necesitaba para empezar mi nueva vida. Me acosté esa noche con una mezcla de nerviosismo y emoción. Nerviosismo porque estaba a punto de hacer algo que nunca había hecho, vivir completamente sola, para mí misma. Emoción porque finalmente iba a ser libre de las humillaciones, de las exigencias, de la invisibilidad. A las 5 de la mañana me levanté silenciosamente. Me bañé, me vestí, tomé mis maletas y salí de la casa donde había vivido durante décadas. No miré hacia atrás. No sentí nostalgia, solo sentí liberación. El taxi que había llamado la noche anterior me estaba esperando en la esquina. Le di la dirección de mi nuevo apartamento y durante el trayecto observé la ciudad despertando. Gente saliendo a trabajar, niños camino a la escuela, comerciantes abriendo sus negocios. Todo el mundo empezando un nuevo día, igual que yo estaba empezando una nueva vida. Cuando llegamos al edificio, Patricia ya me estaba esperando con las llaves. ¡Qué emocionante!, me dijo con una sonrisa sincera. Su nueva vida comienza hoy. Tenía razón. Mi nueva vida comenzaba ese día. Una vida donde yo era la protagonista, no el personaje secundario. Una vida donde mis necesidades importaban tanto como las de los demás. Una vida donde el respeto y el amor no eran favores que tenía que ganar con sacrificios, sino derechos que tenía por el simple hecho de existir. Subí a mi nuevo apartamento y me quedé parada en la sala vacía, respirando profundamente. El aire olía a nuevo comienzo, a posibilidades infinitas, a libertad. Por primera vez en décadas, el futuro era completamente mío. Los muebles llegarían por la tarde. Mientras tanto, me senté en el piso y saqué mi teléfono. Tenía que hacer algunas llamadas importantes. Primero a mi prima Guadalupe, para contarle que finalmente había dado el paso. Después al banco, para confirmar que todas las protecciones estaban en su lugar. Luego al licenciado Enrique, para informarle que el plan estaba en marcha. Pero antes de hacer cualquier llamada, me quedé unos minutos en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que había hecho. A los 67 años, había encontrado el valor para cambiar completamente mi vida. Había encontrado la fuerza para decir no más a una situación que me estaba destruyendo lentamente. En unas horas, Carmen, Alejandro y los niños despertarían y encontrarían mi carta. Se darían cuenta de que la mujer invisible finalmente había decidido hacerse visible, pero en su propia vida, no en la de ellos. Descubrirían que la persona que daban por sentada tenía su propia voluntad, sus propios límites, su propia dignidad. Y yo estaría aquí, en mi nuevo hogar, empezando el resto de mi vida con la serenidad de saber que finalmente había elegido amarme a mí misma tanto como había amado a otros durante toda mi vida.
Fueron las 8 de la mañana cuando José bajó corriendo las escaleras para desayunar antes de ir a la escuela. Como siempre, esperaba encontrar la mesa puesta, el jugo servido, las quesadillas calientes que yo le preparaba cada mañana. Pero la cocina estaba vacía, fría, en silencio. No había olor a café recién hecho, no había tortillas en el comal, no había movimiento. «¡Mamá!», gritó hacia las escaleras. «La abuela no hizo el desayuno». Carmen bajó en bata, con el cabello revuelto, obviamente molesta por haber sido despertada antes de tiempo. «¿Cómo que no hizo el desayuno?», murmuró mientras entraba a la cocina. Fue entonces cuando vio mi carta sobre la mesa, junto con las llaves y la lista de cuentas. La tomó con curiosidad al principio, pero mientras leía, su expresión cambió completamente. Sus ojos se abrieron enormes, su boca se abrió ligeramente y las manos le empezaron a temblar. «¡Alejandro!», gritó con una voz que nunca le había escuchado. «¡Alejandro, ven acá inmediatamente!». Alejandro bajó corriendo, aún en pijama, pensando que había alguna emergencia. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritas?». Carmen le extendió la carta sin poder hablar. Alejandro la leyó en silencio, y pude imaginar perfectamente su cara de shock cuando llegó a la parte donde les daba un mes para salir de la casa. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó Alejandro después de terminar de leer. Carmen corrió hacia las escaleras. «¡Mamá! ¡Mamá!». Subió los escalones de 2 en 2 y abrió la puerta de mi cuarto. Encontró la cama tendida, el closet medio vacío y ningún rastro de mi presencia. Regresó a la cocina completamente pálida. «Se fue», murmuró. «Se llevó ropa, documentos, se fue de verdad». María bajó en ese momento, también buscando su desayuno. «¿Por qué están gritando? ¿Dónde está la abuela?». «Tu abuela se fue», le dijo Carmen con voz temblorosa. «¿Se fue a dónde?», preguntó María sin entender la gravedad de la situación. «No sabemos», respondió Alejandro, empezando a procesar las implicaciones de mi partida. «Se fue a vivir a otro lado». José, que tenía más años y entendía mejor las cosas, preguntó: «¿Y quién va a hacer el desayuno? ¿Quién va a pagar las cuentas?». Esa pregunta cayó como bomba en la cocina. Era la primera vez que alguien en esa familia se cuestionaba quién cubría realmente sus gastos básicos. Carmen y Alejandro se miraron sin saber qué responder. «Nosotros», dijo Carmen finalmente, pero su voz no sonaba nada convincente. «¿Con qué dinero?», insistió José, que a los 12 años era más práctico de lo que sus padres querían reconocer. Carmen intentó llamarme al celular, pero había cambiado de número el día anterior. Después intentó llamar a mis conocidos, a las pocas amigas que sabía que tenía, pero nadie sabía dónde estaba. Había desaparecido completamente de sus vidas, tal como ellos habían planeado deshacerse de mí. Mientras tanto, yo estaba en mi nuevo apartamento, supervisando la llegada de mis muebles. Los empleados de la tienda fueron muy amables. Acomodaron todo exactamente como yo quería. La cama en el cuarto principal, el ropero contra la pared, la mesa y las sillas junto a la ventana de la cocina. Por primera vez en décadas tenía un espacio completamente mío. Nadie más había opinado sobre la distribución. Nadie había impuesto sus gustos. Nadie había tomado decisiones por mí. Cada objeto estaba donde yo quería que estuviera. Durante la tarde llamé a mi prima Guadalupe para contarle que finalmente había dado el paso. «Esperanza», me gritó emocionada. «No puedo creer que lo hayas hecho. Estoy tan orgullosa de ti». «Fue más fácil de lo que pensé», le dije sinceramente. «Lo único difícil fue tomar la decisión. Una vez que la tomé, todo fluyó naturalmente». «¿Y cómo te sientes?», me preguntó. «Libre», le respondí sin dudar. «Me siento libre por primera vez en décadas». Guadalupe me contó que Carmen ya la había llamado preguntando por mí. Le dije que no sabía nada, me explicó, pero sonaba desesperada. «Creo que no esperaba que realmente te fueras». Esa tarde también recibí una llamada del banco. Era Rafael, mi ejecutivo de cuenta. «Señora Esperanza», me dijo, «quería informarle que esta mañana hubo varios intentos de acceder a su cuenta. Al parecer, alguien tenía los datos de su tarjeta anterior e intentó hacer compras, pero todo fue rechazado porque cancelamos ese acceso». Me reí suavemente. Carmen había intentado usar la tarjeta para hacer las compras del día, como había estado haciendo durante años. Debe haber sido un shock terrible descubrir que ya no funcionaba. También,
continuó Rafael. Alguien llamó preguntando por usted, queriendo información sobre sus cuentas. Por supuesto, no dimos ninguna información por ser datos confidenciales. Alejandro había llamado al banco, probablemente pensando que podía obtener información sobre mis finanzas para encontrar alguna manera de acceder a mi dinero. ¡Qué ingenuo! Esa noche, instalada en mi nueva cama, en mi nuevo cuarto, me quedé despierta pensando en lo que estaría pasando en mi antigua casa. Imaginé a Carmen y Alejandro despiertos hasta tarde, haciendo números, tratando de calcular cómo iban a sobrevivir el próximo mes. Probablemente estaban descubriendo por primera vez cuánto costaba realmente mantener la casa. El gas, la luz, el agua, el teléfono, el cable, internet, la comida para 4 personas, los gastos de los niños, todo lo que habían dado por sentado durante años. Alejandro probablemente estaba llamando a todas las empresas donde había aplicado durante los últimos meses, descubriendo que sus posibilidades prometedoras no eran tan prometedoras después de todo. Carmen probablemente estaba calculando si podía aumentar sus horas de trabajo, aunque eso significara ganar apenas un poco más del salario mínimo. 3 días después, Guadalupe me llamó riéndose. «Prima», me dijo, «no vas a creer lo que pasó. Carmen fue a buscarme a mi trabajo. Llegó llorando, suplicándome que le dijera dónde estabas». «¿Llorando?», pregunté sorprendida. Hacía años que no veía a Carmen llorar por algo que no fuera un capricho personal. Sí, llorando de verdad. Me dijo que habían tenido que pedir dinero prestado para comprar comida, que Alejandro finalmente había aceptado un trabajo en una tienda de autopartes, pero que el sueldo era muy bajo. Me dijo que no sabían cómo iban a pagar todas las cuentas. Mi primera reacción fue de lástima. Después de todo, eran mi familia, y verlos sufrir me causaba dolor. Pero después recordé todas las humillaciones, todos los desprecios, todos los años que me trataron como empleada doméstica en mi propia casa. «¿Qué le dijiste?», le pregunté a Guadalupe. «Le dije que no sabía dónde estabas, pero que si realmente querían encontrarte, tal vez deberían reflexionar sobre cómo te habían tratado todos estos años». Una semana después, empecé a establecer mi nueva rutina. Me levantaba cuando quería, sin prisa. Desayunaba tranquilamente mientras leía el periódico. Salía a caminar por el parque que estaba cerca de mi edificio. Conocí a otras señoras de mi edad que también vivían solas y se habían vuelto independientes. Doña Rosa tenía 70 años y se había divorciado de su marido después de 40 años de matrimonio, porque él nunca la respetó. Doña Carmen había dejado la casa de su hijo porque la nuera la trataba mal. Doña Patricia había decidido vender su casa grande y mudarse a un apartamento después de que sus hijos se fueron del país sin despedirse. Todas éramos mujeres que habíamos tomado decisiones valientes para proteger nuestra dignidad. Nos juntábamos en el parque por las tardes, platicábamos, nos reíamos, compartíamos nuestras experiencias. Por primera vez en años, tenía amigas reales, no personas que solo me toleraban por conveniencia. 2 semanas después de mi partida, Carmen apareció en el parque. Había descubierto dónde vivía, probablemente siguiéndome desde algún lugar donde me había visto. Se veía diferente, más delgada, con ojeras, ropa menos cuidada de lo usual. Me acerqué desde atrás mientras yo conversaba con mis nuevas amigas en una banca. «Mamá», me dijo con voz temblorosa. Me volví a verla sin mostrar sorpresa. «Carmen, ¿podemos hablar?», me preguntó. Mis amigas entendieron inmediatamente la situación y se retiraron discretamente, dejándonos solas. Carmen se sentó a mi lado en la banca, pero mantuvo distancia. Se veía nerviosa, insegura, como si no supiera por dónde empezar. «Mamá», comenzó finalmente, «necesitamos que regreses a casa». «¿Por qué?», le pregunté con calma. Porque te necesitamos», dijo, pero su voz no sonaba convincente. «¿Me necesitan para qué exactamente?», insistí. Carmen se quedó callada por un momento. Obviamente no había preparado esta conversación. Había venido esperando que yo accediera inmediatamente a regresar. Para ayudarnos», murmuró finalmente. «¿Con qué?», seguí preguntando, aunque ya sabía la respuesta. «Con los gastos de la casa», admitió finalmente. «Alejandro consiguió trabajo, pero no gana suficiente para cubrir todo». Ahí estaba la verdad. No me necesitaban como madre, como abuela, como persona.
Me necesitaban como fuente de ingresos, como la empleada invisible que resolvía sus problemas económicos. Carmen, le dije con voz serena, durante años ustedes me trataron como si fuera una carga. Se burlaron de mí, me humillaron, planearon deshacerse de mí. Ahora que descubrieron que era yo quien mantenía su estilo de vida, quieren que regrese. No es así, protestó débilmente. ¿No?, le pregunté. Entonces, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me extrañas? ¿Por qué valoras mi compañía? ¿Por qué quieres pasar tiempo conmigo? Carmen no pudo responder porque ambas sabíamos que la respuesta era no. Te perdono, Carmen, le dije después de un largo silencio. Te perdono porque eres mi hija y siempre te voy a amar. Pero perdonar no significa que voy a regresar a una situación donde no soy respetada. Prometo que todo va a ser diferente, me suplicó. Te vamos a tratar mejor. Te vamos a valorar más. ¿Hasta cuándo?, le pregunté. ¿Hasta que se acostumbren otra vez a tenerme ahí? ¿Hasta que vuelvan a darme por sentada? ¿Hasta que encuentren otra manera de deshacerse de mí? Carmen empezó a llorar. Lágrimas reales. No el llanto manipulador que había usado desde niña para conseguir lo que quería. No sé qué hacer, mamá, me dijo entre sollozos. No sabía que mantener una casa era tan caro. No sabía que dependíamos tanto de ti. Pensé que solo estabas ahí, que solo estaba ahí. Esas palabras resumían perfectamente cómo me habían visto durante años. No como una persona con necesidades, sentimientos y dignidad propia, sino como algo que simplemente estaba ahí, disponible, dando por sentado. Carmen, le dije poniendo mi mano sobre la suya, tú eres una mujer adulta, con esposo e hijos. Es tiempo de que aprendas a vivir sin depender de tu madre para todo. Pero no sabemos cómo, admitió. Entonces aprendan, le respondí con firmeza. Igual que yo aprendí a ser madre soltera a los 23 años. Igual que aprendí a trabajar 3 empleos para mantenerte. Igual que aprendí a sacrificar mis sueños por los tuyos. Carmen se quedó callada, procesando lo que le estaba diciendo. Durante años, continué, yo creí que mi valor como persona dependía de cuánto pudiera dar, de cuánto pudiera sacrificarme. Pero ahora entiendo que una persona valiosa también merece recibir respeto, amor y consideración. Te respetamos, murmuró Carmen. ¿De verdad?, le pregunté. ¿Cuando se burlaron de mí en la cena? ¿Cuando planearon enviarme a vivir con Laura para deshacerse de mí? ¿Cuando nunca me consultaron sobre las decisiones que afectaban mi propia casa? Carmen no pudo responder porque sabía que yo tenía razón. Mamá, me dijo finalmente, ¿qué tenemos que hacer para que regreses? Nada, le respondí. No hay nada que puedan hacer porque yo ya no quiero regresar. Por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí misma y se siente maravilloso. Carmen se quedó conmigo 1 hora más, tratando de convencerme con diferentes argumentos. Que los niños me extrañaban, que Alejandro había aprendido la lección, que ella había entendido mi valor. Pero todas sus palabras sonaban vacías porque sabíamos que solo me necesitaban por mi dinero. Cuando se fue, se veía derrotada. Creo que finalmente había entendido que las consecuencias de sus acciones eran permanentes, que algunas decisiones no se pueden deshacer con disculpas. Esa noche llamé al licenciado Enrique para informarle sobre el encuentro con Carmen. Señora Esperanza, me dijo, es importante que mantenga su decisión. Su familia necesita aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones. Si usted regresa ahora, van a entender que pueden tratarla mal porque siempre va a regresar. Tenía razón. Regresar ahora sería enviar el mensaje de que podían humillarme, descarme, planear deshacerse de mí y después simplemente pedirme que regresara cuando me necesitaran. 1 mes después, exactamente como había especificado en mi carta, cambié las cerraduras de la casa. Era mi propiedad legal y ya había dado suficiente tiempo para que se organizaran. Contraté a un cerrajero y fui personalmente a supervisar el trabajo. Cuando Carmen llegó del trabajo esa tarde y no pudo entrar, me llamó desesperada al nuevo número que había conseguido a través de Guadalupe. Mamá, cambiaste las cerraduras. No podemos entrar a la casa. El mes que les di ya se cumplió, le respondí calmadamente. Era tiempo de que encontraran su propio lugar. Pero no hemos encontrado nada que podamos pagar, me dijo llorando. Entonces busquen algo más pequeño, más barato, en una zona menos cara, le sugerí.
igual que hace cualquier familia que tiene que vivir con sus propios recursos. Los niños van a tener que cambiar de escuela, protestó. Los niños van a aprender que los lujos se ganan con trabajo y se mantienen con responsabilidad, le respondí. Carmen siguió suplicando, pero yo ya había tomado mi decisión. Habían tenido un mes completo para organizarse, para buscar alternativas, para aprender a vivir dentro de sus posibilidades reales. Si no lo habían hecho, era porque seguían esperando que yo solucionara sus problemas. 3 meses después, Guadalupe me contó que Carmen, Alejandro y los niños se habían mudado a un apartamento pequeño en una colonia más barata. Alejandro trabajaba tiempo completo en la tienda de autopartes y Carmen había aumentado sus horas en la tienda de ropa. Los niños habían cambiado de escuela y estaban aprendiendo a vivir con menos lujos. ¿Sabes qué es lo más interesante?, me dijo Guadalupe. Carmen me dijo que los niños están más unidos ahora, que están aprendiendo a ayudar en la casa porque no tienen empleada doméstica. También me dijo que ella y Alejandro están más cerca porque tienen que trabajar juntos para salir adelante. Era irónico. Mi partida, que ellos habían visto como una tragedia, estaba convirtiendo a mi familia en lo que siempre debieron haber sido: personas responsables que se valían por sí mismas. 6 meses después de mi partida, recibí una carta de José, mi nieto. Era escrita a mano, con su letra de niño de 12 años. Querida abuela Esperanza, decía, extraño mucho tus quesadillas y tus cuentos antes de dormir. Mamá me explicó por qué te fuiste, y creo que entiendo. Nosotros no te tratábamos bien, y eso estuvo mal. Ahora ayudo más en la casa y he aprendido a hacer algunas cosas solo. Papá dice que estas experiencias nos están haciendo más fuertes. Espero que estés feliz en tu nueva casa. Te amo, José. Esa carta me hizo llorar, pero no de tristeza. Lloré de orgullo porque mi nieto estaba aprendiendo lecciones importantes sobre respeto, responsabilidad y consecuencias. Lloré de alegría porque finalmente alguien en esa familia entendía que mis sentimientos importaban. Le escribí una carta de respuesta, contándole sobre mi nueva vida, mis nuevas amigas, las cosas bonitas que había descubierto sobre vivir sola. También le expliqué que alejarse de las personas que nos lastiman no significa que dejamos de amarlas, sino que nos amamos lo suficiente para protegernos. Pasó 1 año antes de que volviera a ver a Carmen. Nos encontramos por casualidad en el mercado y me sorprendió ver cómo había cambiado. Se veía más madura, más responsable, menos caprichosa. Sus manos tenían callos de trabajar más horas, pero también se veía más segura de sí misma. Mamá, me dijo cuando me vio, te ves muy bien. Gracias, le respondí. Tú también te ves diferente. Hablamos durante algunos minutos. Me contó que Alejandro había conseguido un trabajo mejor en una empresa de contabilidad, que ella había sido promovida en la tienda y ahora ganaba un poco más. Los niños estaban bien adaptados a su nueva escuela y habían aprendido a ser más independientes. ¿Eres feliz?, me preguntó al final. Muy feliz, le respondí sinceramente. Por primera vez en décadas, soy completamente feliz. Carmen asintió tristemente. Me alegro por ti, me dijo, y pude ver que lo decía en serio. Nos despedimos cordialmente, sin rencor pero también sin hacer planes para vernos otra vez. Había perdido a la hija que me necesitaba como empleada, pero tal vez algún día encontraría a la hija que me respetara como madre. Mientras regresaba a mi apartamento esa tarde, reflexioné sobre el año que había pasado. Había recuperado mi dignidad, mi independencia, mi alegría de vivir. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender el respeto que merecemos. Había descubierto que una vida vivida para uno mismo puede ser tan plena como una vida vivida para otros. Y lo más importante, había enseñado a mi familia que las acciones tienen consecuencias, que el amor no justifica el abuso y que algunas decisiones cambian la vida para siempre. 2 años después de dejar mi antigua vida, me despierto cada mañana en mi apartamento con una sensación de paz que nunca había experimentado. El sol entra por mi ventana a la hora que yo quiero que entre, no cuando las necesidades de otros me obligan a levantarme. Preparo mi café con calma, sin prisa, saboreando cada sorbo mientras observo el parque desde mi cocina. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual sagrado de libertad. Riego mis plantas en la ventana, pequeñas, suculentas que compré porque me gustaron.
no porque fueran útiles para otros. Leo el periódico completo, algo que nunca pude hacer cuando mi tiempo pertenecía a las necesidades de mi familia. Me baño con tranquilidad, me arreglo para mí misma, me visto con la ropa que me hace sentir cómoda y bonita. Las tardes las paso con mis amigas del parque. Doña Rosa, doña Carmen, doña Patricia y yo nos hemos vuelto inseparables. Compartimos historias, nos reímos de cosas que solo las mujeres de nuestra edad entendemos, nos damos consejos sobre plantas, recetas y ocasionalmente sobre nuestras familias complicadas. Ellas entienden mi decisión porque todas han pasado por situaciones similares. Los fines de semana visito a mi prima Guadalupe o salgo sola a explorar la ciudad. He redescubierto lugares que había olvidado que existían, librerías pequeñas donde puedo pasar horas, mercados de artesanías donde converso con los vendedores, plazas donde me siento en una banca a observar a la gente pasar. Todo a mi propio ritmo, según mis propios deseos. Hace 3 meses recibí otra carta de José, ahora de 14 años. Me contaba que había conseguido su primer trabajo de medio tiempo ayudando en una panadería los fines de semana. Ahora entiendo por qué trabajabas tanto para mantenernos, escribió. Es cansado, pero me siento orgulloso cuando papá me dice que soy responsable. Sus palabras me llenaron de orgullo. Mi nieto estaba aprendiendo el valor del trabajo y la responsabilidad. María también me escribió por primera vez el mes pasado. A los 12 años, su letra es más cuidadosa que la de su hermano, pero sus palabras fueron igual de significativas. Abuela, mamá me enseñó a hacer quesadillas como las que tú hacías. No me salen igual de ricas, pero cuando las como me acuerdo de ti. Ahora ayudo más en la casa y entiendo que cuidar una familia es trabajo de todos. Esas cartas están guardadas en mi caja de madera especial, junto con algunas fotografías que rescaté y documentos importantes. No por rencor, sino porque representan la transformación de mi familia. Son la prueba de que mi decisión, aunque dolorosa, fue correcta. Mis nietos están creciendo con valores que nunca habrían aprendido si yo hubiera seguido resolviéndoles todo. La semana pasada, mientras compraba verduras en el mercado, me encontré con una antigua vecina de mi casa anterior. Me contó que había visto a Carmen y Alejandro, que se veían bien, trabajadores, que los niños habían crecido mucho y parecían más maduros. Se nota que han aprendido a valorar lo que tienen, me dijo. Ya no viven con tantos lujos, pero se ven más unidos como familia. Esas palabras me confirmaron algo que ya sabía en mi corazón. Mi partida había sido un regalo disfrazado de castigo. Al negarme a seguir siendo su solución fácil, los obligué a encontrar sus propios recursos, a crecer, a madurar, a convertirse en una familia real en lugar de una colección de personas dependientes. He aprendido a cocinar para una sola persona, algo que nunca había hecho. Mis porciones son pequeñas, mis gustos son míos, mi tiempo en la cocina es de meditación, no de obligación. Cuando tengo ganas de hacer algo especial, lo hago porque me da placer, no porque alguien lo espere de mí. En las noches, antes de dormir, me siento en mi sillón favorito, uno que elegí yo, que es perfecto para mi espalda y mi estatura, y reflexiono sobre mi día. No hay voces demandantes, no hay quejas sobre la comida, no hay planes de otros que interrumpan mis pensamientos. Solo hay silencio, el silencio que yo elegí, el silencio que me devolvió la paz. A veces pienso en el futuro. No sé si algún día Carmen y yo tendremos una relación cercana otra vez. No sé si mis nietos querrán visitarme cuando sean mayores. No sé si Alejandro alguna vez entenderá realmente el daño que me causó con su indiferencia. Pero he aprendido algo fundamental. Mi felicidad no puede depender de las decisiones de otros. El mes próximo cumpliré 70 años. Estoy planeando una pequeña celebración con mis amigas del parque. Será la primera vez en décadas que celebre mi cumpleaños pensando en lo que yo quiero, no en lo que otros esperan de mí. Guadalupe me preguntó si invitaría a Carmen, y la respuesta fue no. No por rencor, sino porque ese día quiero estar rodeada solo de personas que celebren mi existencia, no que la toleren. He visitado el notario nuevamente para finalizar mi testamento. Decidí dejar la casa a una organización que ayuda a mujeres mayores en situaciones de violencia familiar. Mis ahorros irán a un fondo educativo para niños de familias trabajadoras. Carmen recibirá algo, pero no todo.
Mis nietos recibirán su herencia cuando cumplan 25 años, edad suficiente para valorar lo que reciben. Esta decisión no la tomé por venganza, sino por coherencia. Durante toda mi vida di sin límites, y esa generosidad desmedida creó personas dependientes que no sabían valorar lo que recibían. Mi última generosidad será enseñar que todo se gana, que nada se da por sentado, que el respeto y el amor son prerequisitos para recibir los frutos de una vida de trabajo. Algunas tardes, cuando el sol se pone detrás de los árboles del parque, siento una nostalgia suave por los buenos momentos que viví con mi familia. Los primeros años de Carmen, cuando era una niña dulce y agradecida. Los primeros días de mis nietos, cuando sus sonrisas iluminaban mi vida. Pero esa nostalgia ya no viene acompañada de culpa o arrepentimiento. He aprendido que amar no significa permitir que te lastimen. He aprendido que ser madre o abuela no significa sacrificar toda dignidad personal. He aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecemos. Mi apartamento es pequeño, pero está lleno de mi presencia. Cada objeto tiene una historia que yo elegí. Cada mueble está donde yo quise ponerlo. Cada día transcurre según mis deseos y necesidades. Por primera vez en mi vida, soy la protagonista de mi propia historia. Cuando me miro al espejo ahora, veo a una mujer que aprendió a valorarse. Veo arrugas que hablan de experiencia, no de sufrimiento. Veo ojos que brillan con la serenidad de quien tomó las decisiones correctas, aunque fueran difíciles. A veces, el mayor recompensa es el silencio que decidimos mantener. Y en ese silencio, encontré mi propia voz. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.